Buenos días. Vamos a empezar con la segunda de las plagas que vamos a ver este año. En este caso se corresponde con el picudo rojo. Es una de las plagas más perjudiciales que existen para jardinería, sobre todo porque son letales para palmeras. Ya sabréis que es el que está destruyendo gran parte de las palmeras en toda España, principalmente en el Levante y en la zona de Andalucía, donde hace más calor, es donde más se reproduce. Y las palmeras a las que más afecta son la palmera cana- canaria, la Phoenix canariensis y la datilera, la Phoenix dactilífera. Precisamente la palmera canaria está protegida, con lo cual pues los ejemplares que están muriendo por su culpa pues han de ser protegidos y han de ser tratados cuando aparece y sobre todo prevenido este parásito. El origen de esta plaga es un origen exótico, proviene de la zona del sudeste asiático y de Oceanía, donde es bastante habitual, pero en Europa no existía. En España en concreto, el primer foco se localiza en el año 94, en Almuñécar, en Granada, donde se trajeron unas palmeras que estaban afectadas. Creo que venían de la península arábica o algo así. Bueno, de ahí. A partir de ese momento la extensión es rapidísima porque es una plaga que se introduce dentro de la palmera y casi todo el ciclo lo hace en el interior de la palmera, con lo cual es muy difícil atacarlo y no tiene depredadores naturales, con lo cual la expansión pues, ha sido prácticamente libre. A día de hoy, aunque se está consiguiendo que haya una regresión, pero siguen afectándose muchísimas palmeras en toda la zona de Levante, en toda la zona de Andalucía, en las zonas donde hace más calor, donde el adulto se mueve con más facilidad, son las zonas más afectadas. Entonces, aquí en la región de Murcia aparece con bastante frecuencia, con lo cual pues tendremos que tener las medidas oportunas para combatirlo. En cuanto al insecto que lo produce, es un coleóptero muy característico, de coloración rojiza, se llama picudo rojo por eso, precisamente por la coloración rojiza, y picudo porque si lo veis pues tiene como una pequeña trompa. El nombre científico es Rhinchophorus ferrugineus. Rincho hace referencia a esa trompa, como si fuera de rinoceronte, rincho, y ferrugineus hace referencia al color ferroso, al color rojizo que tiene el insecto. Si veis la imagen de la derecha, es la base de una de las hojas de la palmera, donde aparece una larva. Las larvas son de un tamaño aproximado de unos 8 centímetros. Se hacen un capullo en el interior de la base de la palmera con las propias fibras de la palmera. Y al final terminan matando la hoja por la base. Y esa hoja terminará cayendo porque los orificios que hace esta larva al desplazarse son bastante grandes y bastante perjudiciales para la propia hoja. Como ya os he dicho, la plaga es un coleóptero, es un escarabajo de una tonalidad rojiza con manchas negras. El macho y la hembra se pueden diferenciar porque en el pico el macho lleva unas pequeñas celdillas y la hembra no, pero eso no da igual. El tamaño suele ser de unos 2-5 centímetros, es un escarabajo bastante grande y todas las fases del ciclo de esta especie se producen en la palmera. Nos podemos encontrar una palmera afectada en la que haya huevos, larvas, pupas y adultos, todos dentro de la palmera, salvo el adulto que hace su fase del ciclo fuera de la palmera. La larva, la estáis viendo en la imagen, es una larva que puede medir hasta 8 centímetros, es ápoda, no tiene patas, de una tonalidad crema que se va oscureciendo conforme va madurando, la cabeza es marrón y hace estos capullos que se ven en la imagen donde realiza la metamorfosis con las propias fibras de la palmera. Eso lo hace en la base de la palmera. Imaginaros un comido por cada una de las larvas de un tamaño de unos 4 o 5 centímetros, al final es la afección tan gorda que tiene cada una de las hojas de la palmera. En cuanto a los síntomas,
Aparecen principalmente en palmeras del género Fénix, la Fénix canariensis y la Fénix dactilífera, sobre todo la canariensis es la que más le gusta a este escarabajo. De ahí, cuando la zona se ha quedado sin canariensis porque la han matado, salta la dactilífera y cuando ya se han cargado las dactilíferas pueden afectar incluso a las washingtonias, a la Washingtonia filífera y a la robusta. Hay palmeras afectadas por esas especies de palmeras también se pueden ver afectadas por picudo, aunque no les gustan mucho, pero cuando no quedan otras van y atacan a esas. Los síntomas que nosotros vemos en una palmera van a ser principalmente decaimiento de las hojas. Las hojas van a empezar a caerse hacia abajo, algunas incluso se pueden llegar a soltar de la palmera, como llevan la base llena de agujeros, pues si hace viento, sobre todo en los momentos que hace viento, se pueden llegar a soltar y caer. Se produce sobre todo en las hojas del centro, en las hojas más centrales. Las hojas amarillean, se marchitan, se desprenden con facilidad. En ocasiones pueden observarse en la base de la hoja galerías realizadas por las larvas y capullos adultos dentro de esa base. Se ven perfectamente cuando esa hoja ha caído al suelo. Si nos fijamos en la base, se ve perfectamente los agujeros que han dejado las larvas. El problema de esto es que normalmente estos síntomas no aparecen hasta que la colonización de la palmera lleva ya 3 4 meses, con lo cual la palmera suele estar bastante afectada. Cuando ya ves caer una hoja, suele estar bastante afectada. El problema y la muerte del ejemplar de palmera se produce cuando el picudo ya ataca a la yema central de la palmera. Dentro de todas esas hojas que se ven, la palmera tiene una yema apical de crecimiento. Ese es el único punto de crecimiento de la palmera. La palmera no se considera un árbol, no tiene crecimiento en grosor, sino tiene solamente crecimiento en longitud. Esa yema apical, mientras esté sana, la palmera se puede salvar. En el momento que se ve afectada por el picudo, la palmera va a morir. Para verlo y tratar de detectarlo previamente, para poder atajarlo, siempre que veamos una palmera que no es totalmente simétrica, que tiene una parte como más decaída que otra, o las hojas no son totalmente simétricas, posiblemente esa palmera esté afectada de picudo. Una palmera sana es simétrica. Un lateral es exactamente igual que el otro, o muy parecido. En el momento en el que no lo son, posiblemente esa palmera, desgraciadamente, tiene picudo. En realidad, el ciclo del picudo rojo es muy sencillo. El escarabajo llega de una palmera a otra volando, se introduce en la zona de las hojas y en la base, se alimenta de la base de las hojas, picando, chupando y a la vez realiza la puesta. Una vez que fecunda, el macho o la hembra realiza la puesta en el interior de las hojas de la palmera, eclosiona el huevo, la larva nace dentro de la propia hoja y cuando madura realiza la metamorfosis y sale un nuevo escarabajo. En cuanto a los tratamientos que realizamos, hay que distinguir entre dos tipos de tratamientos. Los tratamientos preventivos para aquellas palmeras que no han sido afectadas todavía y los tratamientos curativos para aquellas palmeras que sí están afectadas de picudo. En cuanto a los tratamientos preventivos, se realizan sobre aquellas palmeras que no tienen síntomas externos del ataque y hay dos protocolos. Un protocolo que se conoce como protocolo integrado y un protocolo exclusivamente con tratamiento químico. El tratamiento es el más recomendado, que combina el tratamiento químico con la única sustancia que está permitida y la lucha biológica con un hongo entomopatógeno. El protocolo integrado, como os he dicho, incluye los dos tratamientos. Los tratamientos biológicos con el hongo entomopatógeno, que es Beauveria bassiana, que se utiliza en los meses fríos, de octubre a abril. No se utiliza en verano porque pierde la eficacia. Entonces, lo que se utiliza en verano suele ser la endoterapia con benzoato de mamectina. Antes se permitía utilizar el imidacloprid de forma externa, mediante pulverización externa de la palmera, pero a día de hoy se ha prohibido y solo permite el benzoato de mamectina mediante endoterapia. Entonces, el benzoato de mamectina se va a utilizar sobre todo en primavera y en otoño, cuando todavía no hace demasiado frío, y en los meses de más frío se utiliza el hongo. Como ya hemos visto, la lucha biológica está basada en el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana
Se hace tratamientos en palmáceas ornamentales mediante aplicación directa de los gránulos entre los raquis con un atomizador equipado para aplicaciones de microgránulos o con un aplicador para polvo y microgránulos para cubrir uniformemente el corazón de la palmera o la parte superior del estípite para especies fibrosas. Se utiliza, como vemos, para todas las palmáceas, pero aquí en la región de Murcia se va a utilizar sobre todo para fénix y washingtonias. Se utilizan normalmente pues espolvoreadores o tratamientos que puedan disponer microgránulos sólidos. Ya vimos que los espolvoreadores eran los que producían el aporte de material sólido. El protocolo químico se basa en el uso del benzoato de mamectina. Es el único tratamiento eficaz que hay, el único permitido por el gobierno, y se hace siempre tratamiento insecticida para palmeras de más de 2,5 metros de altura. Para menores no se utiliza, se utiliza solo el hongo. Siempre se hace mediante endoterapia, con microinyecciones al tronco a través de taladros previos. Hay que utilizar un taladro específico, hueco, que te genera un tapón que luego vas a utilizar para volver a taparlo. Si la palmacia presenta síntomas claramente determinados y pronunciados, no se puede utilizar este tratamiento, ni el tratamiento con el hongo ni el tratamiento químico. En ese caso solo se puede hacer el tratamiento curativo que veremos a continuación. El tratamiento curativo que se hace es a base de cirugía mecánica. Consiste en retirar todas aquellas partes de la palmera que están afectadas. Las únicas partes de la palmera que van a estar afectadas, si la pillamos a tiempo, van a ser las hojas más externas. Tenemos que ir retirando hojas externas, que veremos que están afectadas, retirando hasta la base, incluso metiéndonos ya en lo que sería el propio tronco de la palmera. El tronco no se le hace tratamiento porque el picudo no se introduce dentro del tronco, simplemente está en las bases de las hojas. Vamos a ir retirando todas las hojas afectadas de la base y dejaremos siempre sin tocar la yema apical. La base consiste en no tocar la yema apical. Veréis, si habéis visto alguna vez palmeras tratadas mediante cirugía contra el picudo, veréis que a veces incluso se les deja las hojas del centro, las más jóvenes. Si no están afectadas, en principio se puede dejar. Se retira solo la parte afectada por el picudo. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de diferentes cirugías hechas a palmera. En la foto de la izquierda se ve cómo se ha pelado en forma de cono toda la palmera, retirando todas las hojas afectadas, y se ha dejado la yema central, que es la que va produciendo nuevas hojas. En la foto central veréis que se ha retirado prácticamente todas las hojas y se han dejado algunas que no están afectadas. Y en la foto de la derecha veréis que hay un grupo de hojas en la base, que son las hojas que se dejaron en su momento sin tocar, que eran las más jóvenes y que han ido creciendo y han ido pasando a la parte inferior. Y vemos la parte central de la yema, que es la que ya ha producido hoja nueva. En el esquema de esta diapositiva se ve muy claramente qué es lo que debemos de andar buscando cuando hacemos una cirugía en una palmera. Si os fijáis en la foto de más de la izquierda, en la parte superior, es la vista apical, como si nosotros viéramos desde arriba la yema apical. Pues eso es lo que tenemos que ver al final, una zona tierna, de tejido tierno, que es la yema que posteriormente va a dar lugar a las nuevas hojas. En la derecha se ve el corte sagital de esa yema. Si tocamos esa yema o el picudo ha tocado esa yema, estamos perdidos. La palmera va a morir. Si el picudo no ha tocado esa yema y retiramos todas las zonas afectadas por picudo, la palmera se va a salvar. Es importante, no lo he incluido en la diapositiva, pero es importante también las medidas culturales a la hora de prevenir el picudo. El picudo es una plaga que está más activa en los meses de verano. Va a haber más adultos buscando fecundaciones en los meses de verano. Entonces es ilógico realizar podas en meses calurosos, aunque hay ayuntamientos que aprovechan los veranos para realizar las podas de palmera. Eso es contradictorio, porque si yo le hago herida a las palmeras cortando las hojas más viejas, esas heridas las van a aprovechar los picudos para alimentarse y para realizar la puesta. Con lo cual, no debería de realizarse nunca poda en palmeras durante los meses más calurosos. Otra de las cosas que se solía hacer, pero que ahora mismo se aconseja no hacerla, es la utilización de trampas de feromonas con feromona femenina
para hacer sobre todo monitorización del nivel de picudo. En el CIFEA antes se utilizaban y se colocaban en zonas determinadas y luego se iba para hacer contaje de picudo y saber el nivel de afectación de la zona. No sirve como tratamiento propiamente dicho, ni es una medida preventiva porque al final no va a capturar todos los picudos que haya por la zona, pero servía para saber el nivel de afectación. A día de hoy se recomienda no utilizar estas trampas de feromonas porque sirven como atrayentes. Entonces, la normativa ahora dice precisamente eso, que no se utilicen este tipo de trampas.